Puede tomar su lugar. De verdad, qué honor, qué privilegio es ser sus hijos. Y me alegro por ustedes que vinieron, hermanos, porque de seguro que muchos andarán todavía, pues aprovechando estos días. Que les dicen, algunos dijeron, bueno, hermano, la Semana Santa es tiempo de recogimiento. Pero lo que menos hacen es tener ese recogimiento espiritual en el Señor. Pero qué dicha que ustedes fueron a disfrutar, hermanos, ¿verdad? O a descansar. Y eso está bien. Y qué bueno que también hoy usted dijo, hoy yo también me voy a congregar. Yo voy a ir hoy a la congregación, voy a estar hoy en la iglesia. Y eso es muy importante también. Gloria a Dios. De verdad que les felicito. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy tradicionalmente se celebra un día. Digo tradicionalmente, hermanos, porque aunque es muy verdadero que Jesús resucitó, aunque es muy real que Él resucitó hace ya casi 2000 años, todavía no, pero ya casi. Hermanos, eso lo sabemos porque está escrito en la Biblia. Y una cosa es que nosotros lo leamos y lo sepamos porque creemos lo que la Biblia dice. La Biblia es un don de Dios, de verdad, un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero hermanos, eso se le puede olvidar a una persona. O eso lo puede creer, o eso lo puede saber cualquier persona que lea el final de todos los evangelios donde nos habla de ese acontecimiento extraordinario. Pero el verdadero testimonio de que Jesucristo resucitó, hermanos, no son las escrituras las que lo dan, sino es el mismo Jesucristo en nuestro corazón. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y hermanos, claro, ¿cómo podríamos tener esa fe verdadera en alguien que no está morando en nuestro corazón? ¿Cómo podría Cristo venir a morar y a reinar en nuestro corazón si le permitimos, si Él no resucitó? Todos los que no creen que Él resucitó, hermanos, están en problemas. Pero todos los que creen solamente el acto histórico relatado por las Escrituras, también están en problemas, hermanos. Porque Él resucitó y sabemos que resucitó porque está haciendo una obra en nuestro corazón. Nosotros no somos los que esperamos que Él venga, nosotros somos los que creemos que Él resucitó y que ha venido a morar en nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿Cuántos creen eso? Que Él está en tu corazón, que Él ha venido a reinar en tu corazón. ¿Lo estás dejando reinar? ¿Lo has recibido con palmas en las manos y con hosanas y con gritos de júbilo? Y le ha dicho, Señor, tú eres el Hijo de David que has venido a morar a mi corazón y te dejo que reines. Quiero que reines en mi corazón. Gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir la enseñanza. Si usted va a tomar nota, yo hace 15 días les dije que hoy iba a continuar con el tema que yo le había puesto. Todo es posible si puedes creer, pero hoy no lo voy a llamar así. El tema de hoy se llama, si crees, recibes tu milagro. Dígale al que está a su lado, si usted puede creer, si usted cree, recibes tu milagro. Si crees, recibes tu milagro. Yo voy a hablar de un milagro, de recibir un milagro. Y como siempre les digo, todo lo que voy a enseñar procuraré que gire alrededor del tema. No quiero salirme del tema, quiero enfatizar el tema. Si crees, recibes tu milagro. Y entonces aquí la palabra creer es la importante, es la clave, es la que nosotros debemos tener, es la parte nuestra, creer. Y creer es una decisión que tomamos de creerle al Señor, de que de verdad vamos a creer. Y cuando el hombre decide creer, entonces el Señor le va a hablar para que crea. Si crees, recibes tu milagro. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de aquella mujer que tenía un flujo de sangre? ¿Se acuerdan? Bueno, la semana pasada, no, antepasada.
y que había gastado todo lo que tenía y no le había aprovechado en nada. Había visitado a todos los médicos, curanderos y brujos, toda recomendación que alguien le hacía de alguien seguramente, como puede ser que suceda hoy. Hoy me desperté pensando, hermanos, en un señor de mi pueblo. No voy a decir quién es, pero era alguien bien conocido, que era muy creyencero en las cosas de la brujería y toda esa cuestión. Y entonces él pensaba que un mal que él tenía y que algunas cosas que le sucedían era porque le habían echado una brujería. Y entonces alguien cercano de la familia también, hermano, que era un aprovechado, se puso de acuerdo con un curandero, entre comillas, y llevó a este señor que tenía cierta cantidad de dinero, lo llevó donde el hombre, para que el hombre le ayudara, para que el hombre lo curara y lo librara de lo que supuestamente él tenía. Y hermanos, y aquel brujo compró un pedazo de hígado, lo echó en un pañuelo y luego, hermanos, en una sesión especial tomó al señor que les estoy contando, le metieron los dedos en la boca, le presionaron, le hicieron que escupiera, hasta sangre salía, y que escupiera fuerte y que tratara de sacar algo que había dentro de él. Y de repente el hombre, el brujo, le enseña el pañuelo que tenía con el hígado, todo el pañuelo lleno de sangre, y le dijo: vea, esto era lo que había en usted, esto era lo que a usted le estaba dañando y matándolo. Y claro, le sacaron un montón de plata al hombre. Les cuento eso, hermanos, porque a esta mujer le sucedieron cosas y le recomendaron cosas muy feas, como muchas veces a nosotros nos recomiendan cosas, hermanos, para experimentar un cambio en nuestra vida. Pero por eso es que es importante lo que vamos a hablar hoy. Si crees, recibes tu milagro. Vamos a leer entonces la Biblia, abrámosla al libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 21 en adelante. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Así hay mucha gente hoy que están como ella. Buscan ayuda acá y allá. Créanme que yo no voy a hablar del milagro físico, hermanos. A mí me parece que Jesús, su énfasis aquí no es el milagro físico, sino que, como lo vamos a ver más adelante, habla de otro milagro. Y los milagros son resultado muchas veces del primer milagro o del milagro verdadero. Pero qué interesante y qué triste, hermano, para esta mujer, ¿verdad? Que había gastado todo, había visitado a todos los que le habían recomendado que le podían ayudar, y dice que nadie le ayudó, y más bien dice que le iba peor. ¿Cómo cree usted que se sentía el ánimo de esta mujer? ¿Cuánta fe habría en ella? ¿Cuánta
esperanza tendría? Yo creo que nada, cero. Ya no tenía dinero. Aunque le hablaran de algún otro, ya no podía ir porque ya no tenía dinero. Y tal vez ni siquiera ya quería buscar más ayuda porque todos la habían defraudado, porque todos habían fallado. Como que esa es la realidad de los hombres, de la humanidad. Buscamos en todo lado, corremos a todo lado, buscando, hermanos, el milagro de que me dé felicidad, que me acerque a Dios, que me haga diferente. Y muchas veces, hermanos, terminamos así, o la gente termina como ella, frustrados, derrotados, sin dinero, sin recursos y sin fe. Pero aquí viene lo bueno, y es de lo que vamos a hablar hoy, porque el versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, volvió otra vez a despertar algo en ella. Algo comenzó a suceder dentro de ella, y algo sucederá en cada uno de nosotros y en cada ser humano de la tierra que oiga hablar de Jesús, de Jesucristo. Jesús no es simplemente un nombre. Jesús es la salvación de Dios que nos salva. Sí, así, hermano, así deberíamos de verlo. Jesús es la salvación de Dios que nos salva. Ella oyó hablar de Jesús, o sea, oyó hablar de la salvación. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, dice el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Tomen nota de la palabra seré salva, por favor, guárdenla en sus corazones, en sus mentes. Pero hermano, y entonces yo les decía hace 15 días que quién sería el que le habló a esta mujer. ¿Qué fue lo que le dijeron a una persona que ya había perdido toda esperanza, que ya no tenía esperanza, que ya no tenía recursos? ¿Qué fue lo que le dijeron? Aquí solamente dice: le hablaron de Jesús. Oyó hablar de Jesús y de nuevo como que algo brotó en ella, como que volvió la esperanza, como que una luz, hermano, comenzó a brillar en su corazón. Claro, es que Jesús es la luz del mundo. Es que cuando nos hablan de Jesús, la luz comienza a resplandecer. Y comenzamos a ver el panorama nuevamente. Comenzamos a ver que sí hay esperanza, que sí hay solución. Y entonces, digo yo, por lo menos yo quiero hablar de Jesús. No sé si hoy, creo que no, hermano. Hasta la otra semana les hablaré claramente de Jesús, por lo menos lo que yo entiendo. Porque, hermanos, si la humanidad entera oye hablar de Jesús, posiblemente veríamos cosas que nunca se han visto en la tierra, hermanos. Posiblemente, hermanos, muchos que ya están desahuciados en todos los aspectos, desahuciados físicamente, desahuciados de la sociedad, desahuciados espiritualmente. O sea que les han dicho: no hay remedio para usted. No, espérese, ya lo que a usted le espera, la muerte, lo siento, ya no hay para usted más. Yo creo que hay un montón de gente, hermanos, así. Ella oyó hablar de Jesús. ¿Quién le habló? Yo no sé. Pero yo sí sé, hermanos, que cuando nosotros oímos hablar de Jesús, y Jesús siempre habla desde adentro, hermanos. Por eso siempre usted me escucha decir: hermano, ponga atención, hoy Dios nos va a hablar. Ojalá que usted esté sentadito y sentadita ahí sin prejuicios en el corazón.
sin un espíritu analítico, sin una actitud analítica, como sucedió muchas veces con los fariseos cuando lo oían hablar a él. Porque, mis hermanos, cuando nosotros oímos hablar realmente de Jesús, entonces la luz vuelve a aparecer, la esperanza vuelve a brotar. Y hermanos, si nos damos cuenta que realmente podemos esperar el milagro más grande que necesita el hombre, que es el milagro de la salvación. Jesús dice que si nosotros podemos creer, al que cree, todo le es posible. Y les decía, hermanos, que Jesús siempre habla desde adentro. Desde adentro de usted, o desde adentro, sí, desde adentro de usted, desde dentro de nosotros. Si usted me pregunta, ¿dónde oyes hablar a Jesús? Desde adentro. Yo lo escucho desde adentro. A veces lo escucho desde adentro de mí y a veces lo escucho desde adentro de alguien que realmente tiene a Cristo reinando en su corazón. Entonces él siempre va a hablar desde adentro. Le hablaron de Jesús, no le hablaron de la Biblia. Nosotros no somos predicadores de la Biblia, hermanos. A nosotros no nos mandaron a hablar de la Biblia. Todos hoy, hermanos, yo estaba viendo el Facebook hoy en la mañana y, hermano, por todo lado está, hermanos, un mensaje. Hasta le escribí a un amigo mío que puso: hoy resucitó Jesucristo. Así, hermanos, de verdad, así puso. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo resucitó hoy? ¿Cuántos creen que Él resucitó hoy? No resucitó, ¿verdad? Hoy. Él resucitó hace casi 2000 años atrás. Pero ese puso: Jesús resucitó hoy. Porque tradicionalmente se celebra, hermanos, hoy lo llaman el día de la resurrección. Y yo estoy cansado de ser polémico, hermanos, pero Jesús no resucitó un domingo. Así, Jesús no resucitó un domingo. Pero bueno, hermanos, pero el problema no es si resucitó un domingo, un sábado, o un lunes, o un martes. Eso no se trata del día. Se trata de que Él resucitó. Pero no solamente que Él resucitó, sino que haya nacido, que nosotros tengamos el testimonio de su resurrección en nuestro corazón. Y el testimonio de su resurrección no lo doy yo, no lo da una mujer. Tal vez alguien dirá: bueno, fue una mujer la primera que predicó que Él había resucitado. Pero ella no hubiera podido hablar de una resurrección si Cristo mismo no se le aparece y le dice: soy yo resucité. Y le enseñó a las manos y le dijo: vaya, dígale a mis hermanos que yo he resucitado. No es el testimonio de ella, fue el testimonio del mismo Señor. Si Cristo realmente, hermanos, si Cristo no está reinando en nuestro corazón, solamente, hermanos, vamos a andar escribiendo y de una manera tradicional y religiosa diciendo: hoy Él resucitó. Él no está en la tumba, Él ha resucitado. Aunque no haya resucitado en el corazón de las personas, aunque las personas no tengan el testimonio de la resurrección en sus vidas. ¿Y cuál es el testimonio de la resurrección en sus vidas? Que esa persona tiene una nueva vida. Ese es el testimonio. Si no tenemos la vida de la resurrección, entonces lo que tenemos es una información, nada más. A esta mujer oyó hablar de Jesús, le hablaron de Jesús. No fue que le predicaron de la Biblia. Hermanos, nosotros no somos llamados simplemente a hablar de la Biblia. Lo he dicho y lo voy a volver a repetir hoy, hermanos. La Biblia
La Biblia, la Escritura y Cristo no son lo mismo. Bendito sea Dios que nos dio el don que nosotros le llamamos Biblia, Escritura. Pero la Biblia no es Cristo. La Biblia nos habla de Cristo. Y entonces no somos llamados a hablar de la Biblia. Somos llamados a hablar de aquel que la Biblia nos habla. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Amén. Ok. Entonces, si me entendieron, puedo avanzar, puedo seguir. Definitivo, hermanos, definitivo esto. La clave es creer. Sí, la clave es creer. Creer, pero creer, hermanos, creer en Jesús. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Creo que también la semana, hace 15 días yo les dije, hermanos, que no es suficiente. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Yo no quiero que piensen mal de mí, ni quiero decir algo mal dicho. Pero no se trata, hermanos, de decir que creemos en Dios. Nada más. Todos los judíos creían en Dios. Antes de que a esta mujer le hablaran de Jesús, ya ella creía en Dios. Pero no había pasado nada. No le había sucedido nada a ella. Hay un montón de personas que sí creen en Dios y hablan de Dios. En algún momento yo he externado que a mí me molesta, de verdad me molesta, hermanos, cuando yo oigo a quien sea, predicador o no predicador, decir en el nombre de Dios. ¿Por qué hablan así? Y hablan de Dios y hasta a veces, hermanos, hasta con un diminutivo muy feo, Diosito. Ay, Diosito, por favor, ayúdame, Diosito, Diosito. Y esa es la idea que tienen de Dios, un Diosito. Y creen en un Diosito. Pero a ella no le hablaron de Dios, aunque Jesús es Dios. Repito, hermanos, ella creía en Dios. Y entonces cuando yo estoy diciendo que definitivamente la clave es creer, yo no estoy hablando de creer solamente en Dios. Sí, hermanos, hay que creer en Dios. Dios existe. Sí, hermanos, Dios existe. Pero creer que Dios existe solamente no arreglará nuestra situación. No nos llevará a experimentar lo que esta mujer experimentó, la salvación. Y entonces definitivamente la clave es creer, repito. Y vamos a ver un pasaje aquí en el libro de San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 11. Evangelio de San Juan, capítulo 11. Versículo 40. Vamos a leer el versículo 39 y el versículo 40. Es el relato de la resurrección de Lázaro. Jesús, hermano, llegó 4 días después de que Lázaro había muerto. Las hermanas lo habían mandado a llamar. Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta. Lo mandaron a llamar para que viniera y para que viniera y sanara. A Jesús no lo llamaban para que orara por la gente. A Jesús lo llamaban para que sanara o para que resucitara. Jairo le dijo: Señor, mi hija está enferma, pero ven y ponga las manos sobre ella. No le dijo: venga y ora por ella. Porque Jesús no oraba por los enfermos, Jesús sanaba a los enfermos. Jesús no oraba por los muertos, Jesús levantaba a los muertos. Y entonces Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta. María era una mujer extraordinaria. Jesús las amaba a las 2. Pero María era una mujer que había pasado mucho tiempo, o pasaba el tiempo a los pies del Señor, oyéndolo y oyéndolo y oyéndolo y oyéndolo. Cuán importante es que nosotros oigamos al Señor, que nosotros escuchemos al Señor. La diferencia, hermanos, de un cristiano a otro cristiano siempre lo va a marcar: ¿qué estoy oyendo?
¿a quién estoy oyendo? Y entonces, esta Marta, vean lo que dice en el versículo 39, ya Jesús había llegado, llegó al frente del sepulcro, el sepulcro era una cueva en un paredón, ahí hacían las cuevas y ahí lo sepultaban, no era para abajo como hoy, sino que era así, y tenía una puerta de entrada y una piedra grande siempre tapaba la entrada. Entonces llega el Señor y dice, verso 39, quitad la piedra. Y oigan la que aparece en escena. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, le dice, Señor, ahí lo que hay es una mortandad. Huele feo. Hiede, Señor. Mejor no quite la piedra. Todo eso, hermano, está resumido en Señor, hiede ya. Simplemente esta mujer no estaba creyendo. Como sabemos, el versículo 40 lo dice. Jesús le dijo, yo creo, hermanos, que esto que dice el versículo 40, Jesús no lo está diciendo con ternura ahí. Lo está hablando, está un poco molesto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, ya está como molesto. ¿No te lo he dicho, Marta? Yo te dije que si crees. Que estoy diciendo, hermanos, que definitivamente la clave es creer. Cuando nosotros creemos de verdad, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero Marta no podía creer, no estaba creyendo porque ella no había pasado tiempo oyendo al Señor, como su hermana María sí. Y ninguno de nosotros, hermano, permítame incluirme, ninguno de nosotros va a poder creer realmente para ver la gloria de Dios si primeramente no lo escuchamos a Él. ¿Cuál fue el secreto de la mujer del flujo de sangre? Oyó hablar de Jesús. Alguien le habló gloriosamente de Él. Creo que el mismo Señor desde adentro de alguien. Porque cuando un hombre está lleno de Cristo, cuando una mujer está llena de Cristo, de lo que está lleno habla. Algunos están llenos de Biblia, algunos están llenos de religión, algunos están llenos de tradición, y algunos están llenos de un montón de porquerías, chistes, vulgaridades, maldiciones, amargura, resentimiento. Pero el que está lleno de Cristo, de lo que está lleno su corazón hablará su boca. ¿Y cómo es que nos llenamos de Cristo? ¿Cómo se llena un hombre de Cristo? ¿Cómo se llena una mujer de Cristo? Cuando esta persona oye al Señor hablar. Por eso es que les he dicho tantas veces, hermanos, dejen de andar escuchando a tanta gente. Dejen de estar oyendo a este predicador y al otro predicador. ¿Por qué, hermano? Porque algunos no hablan de Cristo. Hablan de motivaciones. Hablan de esas cosas. Pero no le están hablando de Él. Una cosa, hermanos, la mujer aquella que ahorita vamos a ir al pasaje otra vez. Ella no oyó hablar, hermano, de lo que Jesús podía hacer, sino más bien ella oyó hablar de Jesús, el que todo lo puede. Hoy algunos hablan de cosas que Él puede hacer. Hablan de milagros. Yo no creo en los milagros. Y usted dice, ay, apóstol, ¿cómo que usted no cree en los milagros? No, hermanos, yo no creo en los milagros. Sin embargo, hace unos años el Señor me sanó de una enfermedad que nadie la puede curar, el asma. Y Él me sanó completamente. Sanó a mi hijo de lo mismo.
sanó a mi esposa. Mi mamá murió sana, ya iba para los 90 años, pero la había sanado también de un cáncer en la matriz. Pero yo no creo en los milagros. Y usted me dice, ¿cómo que no creo? No, yo no creo en los milagros. Yo creo en el que hace los milagros. Amén. Yo no le voy a hablar a usted de milagros. Jesús no vino a hacer milagros, pero los hace. Claro que los hace. Claro que los hace. Ya le conté. Yo no sé si usted me va a juzgar y va a decir, es que el pastor mío no cree en los milagros. No, hermano, yo creo en el que hace los milagros. Es que, hermanos, tenemos muchos predicadores hablando de milagros. Y la gente se emociona con los milagros y buscan al Señor por los milagros. Quieren un milagro. Y muchos se mueren sin el milagro. Muchos se mueren sin recibir el milagro. Porque creyeron en el milagro, anhelaron el milagro y no a el que hace los milagros. Es una línea delgadita que divide eso. Y que si usted tiene prejuicios, ya usted me juzgó, ya usted me condenó. No estoy de acuerdo con lo que el apóstol está diciendo. Por eso les dije, hay que escuchar sin prejuicios. Hay que escuchar con el corazón abierto. Hay que saber oír al Señor. La prioridad del Señor no son los milagros, pero la prioridad del Señor sí es el milagro. Los milagros son una cosa, el milagro, el tema que yo estoy hablando, hermano, si crees, recibes tu milagro. Y entonces el hombre que recibe el milagro podrá experimentar milagros. Pero algunos, hermanos, puede ser que experimenten un milagro, pero no experimentan el milagro. Y entonces, hermanos, esta Marta le dice al Señor, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ven, hermanos, que siempre la clave es creer. Definitivamente la clave es creer. Y cuando nosotros creemos, vamos a ver. Este ver que dice acá que Jesús le dijo, Marta, no te he dicho que si creyeres verás. Ese ver no es solo ver lo que le pasa a otro, lo que le suceda a otro. No se trata de eso, hermano. Porque un montón de personas estuvieron ahí presentes y vieron a Lázaro salir del sepulcro. Yo siempre digo, hermanos, y creo que me hubiera asustado mucho, especialmente cuando a uno le han hablado de que los muertos asustan y que los muertos vienen, hermanos, y todas esas cosas. Yo creo que si yo hubiera estado ahí, hermanos, de repente veo aquel muerto que viene todo envuelto, hermanos, en vendas y todo eso, seguro yo salgo en carrera o me desmayo del miedo. Y había mucha gente ahí presente, hermanos. Muchos que vieron a Lázaro salir del sepulcro. Pero, hermanos, después siguieron siendo los mismos y estuvieron entre los que gritaron, crucifícale. Porque cuando el Señor dice verán la gloria de Dios, no se está refiriendo a ver lo que Él hace en otro, sino a ver lo que sucede en Él mismo. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tenemos, hermanos, no se trata de que veamos lo que Dios ha hecho en otros. Yo creo que muchos de ustedes han visto que Dios ha hecho cosas en otros. Pero, hermanos, no es de ese ver que habla acá,
sino de ver al Señor haciendo esa obra en nosotros. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? La verás en ti, la verás en ti. Y cuando la veas en ti, nadie te robará eso, nadie te quitará eso. Pero aquellos otros vieron el milagro de la resurrección, hermanos, y terminaron mal. Muchos de ellos. Esto no se trata de ver solamente afuera. Esto se trata, hermanos, creer para ver la gloria o el milagro de Dios es verlo en nosotros mismos. Y entonces, hermanos, ver, les repito, no es solo lo que le pasa a otro, sino verlo en uno mismo. Pero la clave es creer. Dígame, hermanos, ¿es complicado esto? ¿Es complicado creer? Yo digo que no. Yo digo que es lo más sencillo, hermanos. El cristianismo es sencillo. El cristianismo es creer. Por todas partes usted lo ve, hermanos, en la Biblia, el Señor hablando y diciendo que hay que creer. Hago un paréntesis para recordarles que creer y fe es lo mismo. En algunas partes no aparece la palabra fe, aparece la palabra creer. Pero en otras partes no aparece la palabra creer, sino aparece la palabra fe. Pero es lo mismo. Fe y creer es lo mismo. Si tienes fe, es como decirle si crees. Y cuando se le dice si crees, es como decirle si tienes fe. Y el que cree es porque tiene fe, y el que tiene fe es porque cree. Ven, hermanos, es lo mismo. Y entonces, esta vida, caminar con Dios, simplemente tiene que ver con creer, hermanos. Nada más. Con creer. Pero con creerle al Señor, con creerle a Él. Porque María no dijo nada cuando el Señor dijo quitar la piedra. María tiene la expectativa. María había visto esa gloria, conocía a Jesús, quién era Jesús en su corazón. Marta lo conocía externamente. María lo conocía en su corazón. ¿Cómo lo conoceremos nosotros, hermanos? Claro, María había pasado mucho tiempo sentada a sus pies oyéndolo. Algunos pasan mucho tiempo oyendo a este y oyendo al otro. Y entonces lo que crees, hermano, no es lo que deberías de creer. Por eso les dije que el Señor se escucha desde adentro. Cuando definamos, hermanos, que la razón de la venida del Señor no fue para hacer milagros físicos, pero que sí los hace. Porque sí los hace, pero no fue por eso que Él vino. Su prioridad no es, hermanos, sanar cuerpos. Su prioridad es resucitar muertos. Esa es la prioridad, resucitar muertos. Pero muertos que caminan, muertos que están caminando en la tierra, muertos que hablan, muertos que comen, muertos que corren, muertos que juegan fútbol, muertos que van a las iglesias, muertos que creen en una religión. Esa es la prioridad de Él, hermanos. Resucitar muertos. Y los resucita, hermanos, ayudándonos a creer. Y cuando nosotros creemos, entonces sucede el milagro. Entonces, hermanos, la clave es creer. Ver no es solo lo que le pasa a otro, sino verlo en uno mismo. Pero la clave es creer. ¿Pero creer en qué? ¿Creer en los milagros? Yo digo que no. ¿Creer en los milagros? No. ¿Usted cree en los milagros? ¿Qué ganas con creer en los milagros? Dígame. Sí, yo creo en los milagros. Yo creo que los milagros existen. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no es creer en Jesús. Creer en Dios tampoco. ¿Quieren ver algo, hermanos? No es creer en los milagros.
No es creer, la clave no es creer en los milagros. No es creer en Dios. La clave es creer en Jesús. Pero apóstol, no es lo mismo. Vean lo que dice acá, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Por favor, me ponen San Juan, capítulo 8, versículo 23. Juan 8, 23. Miren lo que dice ahí. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Ojo, 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 hermanos. Jesús dice que las personas morirán en sus pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis, ¿que qué? ¿Qué es lo que hay que creer? ¿En Dios? ¿En los milagros? Dice, si ustedes no creen que yo soy, aunque esté sano, en vuestros pecados moriréis. Entonces, hermanos, esto no se trata de los milagros. Esto se trata de creer, hermanos, en el yo soy, que es Jesús. Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy qué, que yo soy qué. La otra semana yo les voy a hablar de eso, si Dios me lo permite. Pero, hermanos, una cantidad de gente, de millones, están muriendo en el pecado. Creen en Dios, creen en los milagros, y muchos de ellos hasta recibieron un milagro, como los 10 leprosos que la Biblia nos relata. Solo uno se devolvió a dar gloria, y los demás, hermanos, si te vi ni me acuerdo. ¿Por qué les hizo el milagro? No sé. Eso es un asunto de él y no me meto. Lo que sí sé es que ellos recibieron un milagro físico, pero no pasaron de ahí. Y murieron en su pecado. Porque si no creemos que Él es, y eso fue lo que esa mujer oyó. A esa mujer le hablaron del que es. Se lo voy a volver a repetir, hermanos. La clave es creer, pero ¿creer qué? ¿Creer en los milagros? ¿Creer en Dios? Jesús no enseñó eso. Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy ¿quién? Que yo soy el Señor. Que yo soy la salvación, que vino a salvarlos. Y muchas cosas más. La semana pasada yo le voy a hablar la semana que viene voy a hablar de 3 cosas de lo que realmente es creer en el Señor, hermano. Va a estar muy bueno, no se lo deberían de perder. Deberían de traer, hermanos, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, para que escuchen esa enseñanza, hermano. Porque si no, en los pecados va a morir la gente. Jesús no vino, hermano, la prioridad del Señor no es sanar cuerpos. De hecho, cuántas personas han orado, han clamado y han hecho, hermanos, un montón de cosas y se murieron siempre. Y la gente se enoja. Es que Dios no lo quiso sanar. Es que porque Dios no lo quiso sanar. Y comienzan las personas a hablar mal hasta de Dios. Y si Dios es amor, ¿por qué permite que los niños mueran? Y si Dios es amor, ¿por qué acá? Y a lo mejor hasta a usted le ha pasado por la mente esas cosas. Porque pensamos, hermanos, que el Señor lo que vino fue a hacer hacer benevolencia con cualquier persona. Y punto, que eso era todo. Las personas no pueden creer hermanos, que Jesús es por los milagros. La única manera en que alguien crea que Jesús es porque el Padre lo revela. Eso le dijeron a Pedro. Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros, hermanos, pasemos a la prioridad, a la realidad, a lo verdadero, que es la salvación de nuestras almas, cuando para usted lo más importante sea la salvación de tu alma, el ser salvo, el ser transformado por Cristo, y usted, hermano, se vuelva. Si usted hoy se enoja conmigo porque yo le estoy diciendo que la prioridad de Él no es sanar, no es hacer milagros. Si usted se enoja conmigo porque yo le dije que yo no creo en los milagros, usted erró. Y es posible que mueras en los pecados, porque si no creemos que Él es, en vuestros pecados moriréis.
Por eso es que la gente no cambia. Por eso, hermanos, es que tenemos una iglesia que no está experimentando la obra de Cristo en su corazón. Hablamos de la Biblia, hablamos de la historia, hablamos de los acontecimientos, hablamos, hermanos, tenemos tradiciones, tenemos ordenanzas, tenemos mandamientos, tenemos de todo, pero no conocemos al Hijo de Dios. ¿Saben, hermanos, a quién Jesús les estaba diciendo esto? A los judíos. A unos judíos que más atrás, si usted lee todo ese capítulo 8, más atrás, Jesús, ellos habían creído y Jesús le dijo a los que habían creído en él, les estaba hablando esto. Pero ¿qué era lo que habían creído? Ahora les dice: si ustedes no creen que yo soy, van a morir en vuestros pecados. Hermanos, esta gente conocían, esta gente sabían de Dios. Aquí habían hasta predicadores, maestros de las sinagogas, maestros, hermanos, de la ley, entre estos que Jesús les estaba hablando. Ellos sabían que Dios existía. Ellos hablaban del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Ellos sabían que Dios era uno. Lo habían leído, hermanos, en Deuteronomio, y lo habían leído en Éxodo. Pero ellos no creían en Jesús. Ellos hablaban de ese Dios que había abierto el mar rojo, pero no creían en Jesús. Y así hay un montón de gente hoy, hermanos, sí creen en Dios. Por eso les estoy diciendo: ¿creen en los milagros? ¿Creer en Dios? ¿Es eso lo que tenemos que creer? No, si es creer en Dios, hermanos, hasta el diablo cree y tiembla, dice la Biblia. Por lo menos, como dijo un predicador famoso, dice: al menos el diablo tiembla, porque hay un montón de hombres y mujeres llamados cristianos que ni siquiera tiemblan cuando hablan de Dios. ¿Qué estarás pensando, hermano? ¿Qué estarás pensando? ¿Qué es para usted lo más importante? ¿Usted piensa en su salvación? ¿O estamos, hermanos, como también, hermanos, el viernes escribían por todas partes: tetelestai, consumado es? Y ya el Señor lo consumó todo. Y ahora sí, hermanos, ya somos. Ya Él pagó toda mi deuda, del pasado, del presente y del futuro, dicen algunos. Pero el testimonio de Cristo no se ve. La obra de Cristo no se manifiesta. Y yo no es que esté negando que hubo un consumado glorioso y extraordinario. Pero lo que fue consumado afuera tiene que ser consumado dentro de nosotros. Por eso la resurrección no es, hermanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Ese creer que Él resucitó, hermano, el único que nos puede revelar realmente su resurrección es Él mismo. María y las mujeres no hubieran podido hablar de la resurrección si Cristo mismo no se les aparece. Los apóstoles no hubieran podido hablar de la resurrección si no se les aparece Él. ¿Y cómo vamos a hablar nosotros de la resurrección? No, pero es que yo creo en lo que la Biblia dice, dirán algunos. Necesitamos que Él se aparezca. No se va a aparecer en el cuarto, ni en la sala, ni en el camino. Donde Él se tiene que aparecer es dentro de usted. Es dentro de usted. Y entonces la clave es creer, repito. No es creer en los milagros, no es creer en Dios solamente, sino creer
en Jesús. Vean este otro pasaje, hermanos, San Juan capítulo 14. Vayan conmigo a San Juan capítulo 14. Lo vamos a ver con cuidadito, hermanos. Léanlo con cuidadito. Leámoslo con cuidadito. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Estaba hablándole a sus 12 apóstoles. Les dice: no se turbe vuestro corazón. Yo creo que aquí ya no estaban los 12, aquí ya habían 11 solamente. Les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Seguro todos ellos dijeron: sí, claro, sí, Señor, yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí, hermanos? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos? Levante la mano los que creen en Dios, hermano. Porque si usted no cree en Dios, wow, estamos, sí. ¿Creéis en Dios? Les dice el Señor. ¿Ustedes creen en Dios? Si de verdad creen en Dios, les dice: crean en mí. Creed en mí también. Ven, hermanos, ven. Creían en Dios ellos, sí. Pero Jesús les dice: tienen que creer en mí. Porque si ustedes dicen que creen en Dios, ese Dios que ustedes dicen que creen, ese es mi Padre. Yo soy hijo de Él y yo estoy acá porque Él me envió. Yo soy su hijo. A mí se me dio toda la autoridad y toda la potestad. Ustedes pueden creer en Él, pero si no creen en mí, ustedes están perdidos. ¿Ven? Por eso es que Él dice: creen en Dios. Pues crean entonces también en mí. Pero hay mucha gente hoy que no creen en Él. Si creen en Dios, no lo vamos a negar. Todos los judíos creían en Dios. Estos apóstoles creían en Dios. La nación de Israel de aquel entonces creía en Dios. Y aún muchos de hoy en día creen en Dios. En aquel Dios que abrió el mar rojo. En aquel Dios, hermano, que creía Abraham. En el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Ellos creían. Pero, hermanos, este Dios, creer en este Dios significa aceptar que Jesucristo es su Hijo y que este Dios en el que creemos antes de creer en Jesús lo envió a Él para que nosotros creamos en Él. Y hay mucha gente que no cree en Jesús, aún en las iglesias. Creen en los milagros, creen en Dios, creen en santos, en otras religiones. Ustedes sabían, hermanos, que dentro del movimiento de la creencia de la religión cristiana están metidas un montón de iglesias, hermanos. Entre el cristianismo, más de 2.000 millones de cristianos hay en el mundo, pero se cuentan esos cristianos, hermanos, se cuentan los mormones, los adventistas, los católicos, los evangélicos, los bautistas, los presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos creen, hermanos, en Dios. Los adventistas creen en Dios, pero creen que si nosotros no guardamos el sábado, no nos salvamos. ¿Ven? Ellos no ven a Jesús como la salvación. No me gusta ofender, hermanos, de verdad, ni criticar a nadie. No está en mi corazón la crítica. Pero, hermanos, casi todas las religiones sí creen en Dios, pero no creen en Jesús. Porque si nosotros creemos en Jesús, no moriremos en el pecado. Esa preposición, hermanos, en Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Moriréis en el pecado, abrazados por el pecado, dominados por el pecado, bajo el poder del pecado. Comencemos por creer, hermanos, que la prioridad de Él no son los milagros externos. Comencemos por creer eso. Yo no estoy diciendo que no los haga. Por eso les conté mi testimonio, el de mi mamá, los que yo he visto. Y en 41 años, hermanos, de que Cristo vino a mi corazón, yo he visto paralíticos caminar, ciegos ver, cojos andar. He visto de todo, hermano. Nunca he visto un muerto resucitar. Pero tampoco me hace falta. Porque no es creer en eso.
es creer en Jesús. Aunque no resuciten los muertos, aunque Él sí resucita muertos. Aunque no se sane aquel, es creer en Jesús. Y creer, hermanos, es creer que Él, como lo que Él es, la salvación, vino a salvarnos. Decir que creo en Jesús y estar viviendo en pecado simplemente se demuestra que no creemos en Jesús. Aunque digamos que creemos en Dios, ay Diosito, yo creo en Diosito, Diosito, por favor ayúdame Diosito, ay Diosito, yo sé que Diosito me ama, yo sé que Diosito me va a sacar de esto, yo sé que Dios, ven hermanos, es malo eso, hermano, no es ni malo, tal vez más bueno que malo, pero no es eso lo que nos va a salvar. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si Jesús, hermanos, si nosotros le dijéramos, Señor, yo creo en Dios, Jesús hubiera dicho amén, qué dicha, los aplaudo. De eso es que se trata, pero Él no dijo eso. ¿Creéis en Dios? Sí, Señor, sí creemos en Dios. Ok, crean también en mí. Porque ustedes dicen que creen en Dios, pero ese Dios que es mi Padre, Él fue el que me mandó. Él dijo, Él me envió a este mundo a morir por ustedes, a dar mi vida, a derramar mi sangre. Y Él dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el cual soy yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave es creer entonces. La clave para creer es que primero escuchemos. Volvámonos de nuevo a Marcos 5 para ver si termino en esta mañana, por lo menos la parte de hoy. Volvámonos ahí de nuevo. La clave, hermanos, entonces creo yo, no sé si la aceptan, hermanos. Yo no sé si usted estará creyendo lo que yo le estoy diciendo. Que Él, hermano, que la clave no es creer en los milagros. Él no es un milagrero, aunque sí hace milagros. De hecho, no hay nada imposible para Él. ¿De quién oyó hablar la mujer, la que tenía el flujo de sangre? ¿De quién, hermanos? Oh, Dios mío, si ustedes pueden aceptar de que ya esta mujer creía en Dios, pero seguía enferma. De que muchos hermanos, un día decía el pastor Alex, vean hermanos, hasta los ladrones creen en Dios. Y decía él, hay un montón de personas que viven de robar, ¿verdad? Ustedes sí saben eso, ¿verdad, hermanos? Que la profesión de ellos es robar, así es como viven. Todos los días salen a robar. Salen a las calles a robar cadenas, a robar carteras, a robar bolsos y todo eso. Entonces él decía, hay ladrones que todos los días se levantan y antes de salir a robar le piden al Señor que los ayude, que les vaya bien ese día. Dios mío, por favor, ayúdame, que hoy no me agarre la policía, porque voy a ir a robar, pero ayúdame, Señor, por favor. ¿Y usted me va a decir que hay ladrones que no creen en Dios? Usted me va a decir, hermanos, que hay unos asesinos que sí creen en Dios y son asesinos. Usted me va a decir, hermanos, que hay un montón de mujeres que se prostituyen, que creen en Dios y que sí creen en Dios, pero se prostituyen. Todos ustedes saben eso, hermano. Yo creo que esto no debería ser un problema, ni para ustedes ni para los que me están viendo por la internet. Pero siguen en sus pecados, siguen en su maldad y morirán en sus pecados, porque aunque creen en Dios, no creen que Jesús es el gran yo soy. Y al no creer que Jesús es, en sus pecados morirán. Cuando nosotros creemos realmente en Jesús, experimentaremos la salvación. ¿Y la salvación de qué? De nuestros pecados. Usted, hermano, será salvo, pero será salvo de sus pecados, porque usted cree
en la salvación que te salva. Jesús no es nada más, Jesús no es simplemente un nombre de pila para identificarlo. Jesús significa salvación. Entonces cuando la Biblia dice, cuando Jesús dijo, si no creéis en mí, si no creéis que yo soy ¿quién? La salvación de Dios. Jesús es la salvación de Dios. Y la salvación salva. La salvación nos salva. ¿Y de qué nos salva? Del pecado. Nos saca, nos libra. Por eso Él dijo, si no creen que yo soy, ustedes morirán en el pecado. En vuestro pecado, o sea, van a estar viviendo en el pecado siempre los dominará. Y entonces estaremos siempre escuchando a personas decir, mientras estemos en la tierra nadie será perfecto, mientras estemos en la tierra nadie dejará de pecar. Claro, hermano, porque ellos no están creyendo en Jesús, creen en la Biblia, hablan de la Biblia, sí, mensajes buenísimos de la Biblia, temas de la Biblia, pero no creen en Jesús. Y entonces mientras no crean en Jesús, en sus pecados morirán. Y eso no lo dije yo. Pueden creer en Dios. Pueden creer todos los actos históricos. La muerte del Calvario, la resurrección, todo eso lo pueden creer porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia, hermanos, es una cosa y Jesús es otra cosa. Una cosa es que yo crea lo que la Biblia dice y, hermanos, y la Biblia dice lo que yo les estoy predicando. La Biblia habla de Jesús. La Biblia dice que Jesús es la salvación que nos salva. La Biblia dice que Él es el yo soy, el gran yo soy. Y si nosotros no creemos que Él es, moriremos en los pecados. Tiene que haber una transición, hermanos. No es que vamos a abandonar la Biblia y la vamos a botar como inservible. No, bendita sea la Escritura. Pero la Biblia, hermanos, nos habla de alguien glorioso y extraordinario, en el cual deberíamos de creer y decir, Señor, aquí dice, Señor, que si yo creo en ti no moriré en el pecado. Lo hice al revés. Señor, ayúdame a creer en ti. Señor, ayúdame a que yo pueda creer en ti. Señor, abre mis ojos para verte y creer en ti. Y comenzamos entonces, hermanos, a ver a Jesús. Y entonces sabremos qué es creer en Jesús. Y entonces experimentaremos la obra de este Jesús, o sea, la obra de la salvación, que es salvarnos. Vean esto, hermanos, en el capítulo 5 de Marcos. A mí me interesa llegar a este punto. Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes estaba peor, más bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? ¿Seré qué? ¿Seré qué? Seré salva. Ella nunca fue donde los médicos, donde los brujos, donde los que le habían hecho sufrir más y los que le habían sacado toda la plata. Ella nunca fue donde ellos para que la salvaran. Ella iba a ellos para que la sanaran. Porque ella aquí no dice, si toco su manto seré sana. Porque ella no oyó hablar de un sanador. A ella no le hablaron de un sanador. Hoy, hermanos, en las iglesias le llaman al Señor hasta el médico divino. Y hasta una canción compusieron del médico divino. Hermano querido y hermana querida, yo no estoy diciendo que no sana. Ya usted, bueno, no voy a repetir más eso. Pero Él no es el médico divino. Él no es un hacedor de milagros. Él es más que eso, hermanos. Él es el Señor.
Ella oyó hablar de alguien que la podía salvar. Por eso, hermano, ella entendió que lo que ella necesitaba era la salvación. Hoy hay un montón de gente, hermanos, que les predica: vea, mi hermano, busque a Dios para que vea que Él le sane, busque a Dios para que vea que Él le prospera. Y entonces tienen al Señor como uno que nos vino a sacar de la pobreza. Él no vino a eso, hermano, y no es que no lo pueda hacer. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y hablar correctamente de Jesús es presentarlo como lo que realmente Él es: la salvación que nos salva. Por eso ella dijo: si lo toco, yo seré salva. Y vean qué interesante, hermanos. Vean qué interesante lo que dice en el versículo 34. Después de ella dijo: si lo toco, y se comenzó a abrir paso para tocar el manto, el borde de su manto, y realmente pudo tocar el borde de su manto. Jesús, hermano, cuando ella tocó el borde de su manto, Jesús sintió algo que había salido de él, y comenzó Jesús a decir: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? La mujer, hermanos, cuando oyó esto, se asustó. Y si ustedes leen este mismo acontecimiento, está en el libro de Lucas y también en el libro de Mateo. En los 3 evangelios sinópticos aparece este relato. En alguno de ellos dice que la mujer, temblando, claro, se asustó, porque ella sabía que ella era inmunda, que ella no podía tocar a nadie, que ella, así con ese flujo de sangre, ella no era digna de tocar a nadie, menos al Señor. Y entonces dice que temblando le dijo: Señor, yo fui la que te tocó. Y entonces, hermanos, Jesús le respondió en el versículo 34. Vean qué interesante, verso 34. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Número 1, salva, ve en paz. Y número 2, y queda sana de tu azote. ¿Vieron? ¿Lo vieron, hermanos? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Cómo es que nosotros recibimos fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír a Cristo hablar. Dice Romanos 10:17, especialmente si lo leemos en la Nueva Versión Internacional o en la Biblia de las Américas, que la fe viene por el oír, y el oír a Cristo hablar. Y Cristo siempre habla desde adentro. Es cierto, hermanos, que hubo un portavoz, digámoslo así, un instrumento que le habló de Jesús. Pero ya Jesús, hermanos, era una realidad en ese hombre. Y ese hombre no le habló, hermanos, de un milagrero. No le habló de uno que podía, hermano, que había venido a hacer milagros. No le habló de un médico divino. No le habló de un médico divino, ni de uno que podía hacer milagros. Le habló de uno que la podía salvar. Y cuando nosotros recibimos el milagro de la salvación, de seguro que las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Me entendieron? Pero una persona puede recibir un milagro físico y nada vendrá por añadidura. La prioridad del Señor no son los milagros físicos, aunque Él sí sana. La prioridad de Él es la salvación. Él no dijo: si no creéis que yo soy, moriréis enfermos. Él no dijo eso. Si ustedes no creen que yo soy, ustedes se van a morir enfermos, con el cáncer en su cuerpo, con la diabetes en su sangre, con su enfermedad. Él no dijo eso. Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Predicar, hablar de Jesús, es hablar de la salvación, de una salvación gloriosa y extraordinaria. Esta mujer, hermanos, oyó hablar de Jesús. Y esta mujer, lo primero que entendió es que ella necesitaba ser salva, que ella tenía que ser salva. Yo no sé si usted es salvo ya, hermano, o si usted, hermano, entiende
que Él nos vino a salvar del pecado. Y si usted está cayendo en pecados, en rebeldías, en pecados ahí todavía feo, entonces todavía usted no conoce a Jesús. Entonces usted todavía no está viendo a Jesús como lo tiene que ver, como tu salvación, que te salva. Por eso para mí la prioridad es predicar a Jesús. Para mí la prioridad es predicar a Cristo. Yo no quiero que ninguno de ustedes se muera en el pecado. Yo quiero que usted se muera en Cristo. Que usted se muera creyendo en Cristo. Señor, ayúdanos. La clave para creer es que primero escuchemos. No yo hablar de riquezas ella. A ella no le hablaron, ella no oyó hablar de riqueza, ni de hacer realidad de sueños, hermanos. No. A ustedes, hermanos, a mucha gente les gusta que les hable. Hermano, Dios quiere hacer realidad tus sueños. Eso es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta. Que Dios te va a hacer venganza y que Él va a matar a todos tus enemigos. Eso nos gusta. Ella no oyó hablar de nada de eso. Usted lo está viendo ahí, hermano. Ella oyó hablar de Jesús. Bueno, ahí en ese no dice, pero lo decía anteriormente. Ella oyó hablar de Jesús. Ella no oyó hablar, hermanos. Ella no oyó hablar de una doctrina. Qué triste cuando hay un montón de personas que creen, hermanos, que nosotros somos salvos por practicar doctrinas. Y entonces, hermanos, está el pleito y el conflicto de sana doctrina, mala doctrina. Eso tiene falsa doctrina. Ese no. Esta es la sana doctrina. Dios mío, si por lo menos tuviéramos la humildad de aceptar que doctrina, hermanos, es una palabra que lo que significa es enseñanza. Nada más eso. Y que Jesús no vino a hablar, hermano, de doctrinas entre comillas como lo presentan hoy, sino que la doctrina que Jesús habló era de Él. O sea, lo que Jesús enseñaba era de Él mismo. Él no vino a decir practiquen esto y practiquen esto otro y practiquen esto otro. Y entonces, hermanos, cuando se encuentran una persona que no practica esto, que no practica lo otro, hermano, aunque esa persona crea con todo su corazón en Jesús y proclame a Jesús como su vida y su vivir, pero como no practica cosas, lo tratan de hereje, de falsa doctrina, y me voy de la iglesia porque tiene falsa doctrina, porque ahí no practican esto. La Biblia, hermanos, a esta mujer, ni ustedes nunca me van a escuchar a mí decirles que practiquen esto y que practiquen lo otro, porque de eso no es que se trata el cristianismo. Hermanos, el cristianismo se trata de creer en Jesucristo como la salvación que nos salva. De eso es que trata. Ella no oyó hablar de doctrina. Uy, hermanos, ¿saben por qué hay tantas religiones y grupos? Porque todos proclaman su doctrina. Entonces los adventistas dicen que ellos tienen la sana doctrina. Los testigos de Jehová, también, hermanos, hablan de su doctrina. Un montón de evangélicos, hermanos, hay un montón de iglesias evangélicas y todos hablan, aquí sí es cierto que tenemos la sana doctrina, aquí predicamos la sana doctrina. No conocen a Jesús. El día que una persona conozca a Jesús no va a hablar de otra cosa que no sea de Él. Porque la Biblia, toda la Biblia, hermanos, no habla de doctrina. La Biblia no es un libro de doctrinas. Jesús mismo dijo que la Biblia hablaba de Él. Todo, hermano, Génesis habla de Cristo, Éxodo habla de Cristo, Deuteronomio habla de Cristo, Levítico habla de Cristo, Números habla de Cristo, Josué habla de Cristo, los profetas hablan de Cristo, los salmos hablan de Cristo, los proverbios hablan de Cristo. Pablo dijo que todo lo había llenado de Cristo. Pablo no dijo todo lo he llenado de doctrinas, él dijo todo lo he llenado de Cristo. Yo quiero llenarlos a ustedes de Cristo. Y que usted se atiborre de Cristo. Que usted se sacie de Cristo. Que usted se llene de Cristo. De Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido.
Ella no oyó hablar de doctrinas. Ella no oyó hablar de un profeta. Hoy en día, hermanos, cuando se habla de ciertos profetas, la gente corre detrás de los profetas. Porque viene el fulano, el gran profeta viene. Y entonces hay que ir a ver. Y entonces hay un montón de seguidores de hombres siguiendo un profeta. Porque no siguen a Jesús, el profeta. Jesús no es un profeta. Él es el profeta y Él es la profecía. Ella tampoco oyó hablar, hermanos, de hacer sacrificios. Ella había escuchado hablar de sacrificios cuando había visitado médicos, curanderos y todos eso. La habían puesto a hacer cosas. No tengo el tiempo hoy, hermanos, para decirle el montón de cosas que a ella le recomendaron hacer. Como hoy en día, hermanos, algunos recomiendan: métase 40 días en ayuno y verá cómo usted va a recibir el milagro. No es verdad, hermano. No es verdad. Ayuna para que vea cómo usted recibe. Algunos otros, hermanos, los mandan a caminar. Ya ustedes saben, hermanos, las famosas procesiones a un lugar. Vaya, camine, vístase de café o vístase de negro. Ajá. Ella no oyó hablar de eso tampoco. Ella no se puso un hábito de color café, Carmelo. No. Ni tampoco la mandaron a hacer una caminata. Ella no oyó eso. No es, hermanos, que nosotros hagamos sacrificio. Él pagó en la cruz. De lo que se trata es de experimentarlo a Él y vivirlo a Él en el corazón. Ella no oyó hablar de sacrificios. ¿Cuántas personas, hermanos, hasta les dicen en las iglesias, en algunas iglesias, que haga un voto, que pague un voto? Mire, haga un buen voto, verá que el Señor le va a sanar después de que haga el voto. Mentiras, eso no es verdad. Hay que ser generosos con Dios. Y Jacob hizo un voto, pero no hizo un voto, hermano, para que Dios le hiciera un milagro. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, piensan que porque usted haga algo es que el Señor va a hacer algo contigo? No es por eso, es por creer en Jesús. Que nos hablen de Jesús. Ya estoy hablando de Jesús, hermano. Ojalá que toda tu fe esté enfocada en Él. Que Él cautive tu corazón, tu mente, tu alma, tu cerebro. Todo tu ser sea cautivado por Él. Y que usted diga: es que yo creo en Jesús, es que Jesús es mi vida, es que Jesús es mi Señor. Ella no oyó hablar de un hacedor de milagros. No. Ella no escuchó hablar de un hacedor de milagros. Ella oyó hablar de Jesús. De uno que vino a salvarnos. No de uno que vino a sacarnos de la pobreza solamente. Ella no oyó hablar de eso. Ella oyó hablar de Jesús. Ella no dijo: seré sana. Ella dijo: seré salva. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Porque ella oyó hablar del Salvador del mundo, del Salvador que nos salva. Él vino a salvarnos. Lo demás puede venir por añadidura o tal vez no. Pero eso solamente lo sabrá el que experimente a Jesús como su salvación. Amén. Amén. Y amén. Póngase de pie.